Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Probablemente tú te encuentras en este momento en una crisis y tú no sabes cómo enfrentarla. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? En la palabra de Dios encontramos algunos de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, como es el conocimiento de la palabra, la oración y el ayuno. Especialmente cuando nos encontremos en un momento de crisis severa, momentos en los cuales uno necesita discernimiento, necesita mayor capacidad de fe y de otros recursos espirituales. Es importante que nosotros echemos manos a esos recursos que Dios nos ha dejado. Y uno de ellos es el ayuno. Y quiero que veamos aquí, a la luz de la palabra de Dios, en Mateo capítulo 9, que Dios quiere que hagamos un buen uso de ese recurso espiritual que Él nos ha dejado. En Mateo capítulo 9, versículo 14 dice: entonces vinieron a Él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están en boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hagamos buen uso de ese recurso del ayuno para que usted y yo podamos salir adelante. En primer lugar, dentro de los recursos espirituales que están a nuestro alcance para asistirnos en nuestras necesidades, está el conocimiento de la palabra de Dios. Y este genera fe en nuestra vida. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso encontramos exhortaciones y consejos muy importantes como el que Dios le dio a Josué. Y meditarás en este libro de día y de noche para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 1 nos habla que el que medita en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Otro recurso es la oración, que genera, por supuesto, esa comunión, esa dependencia y esa intimidad con Dios, el poder presentar aún nuestras peticiones y adorar a Dios. Establece la oración un vínculo muy hermoso de comunión, pero también tenemos el ayuno, el cual genera altos niveles de fe y sometimiento a Dios. Y esto va a traernos realmente una bendición de carácter espiritual para enfrentar las situaciones, por muy críticas que nosotros nos encontremos. A la luz de la Biblia encontramos que personas y los pueblos, cuando se sometieron a un tiempo de ayuno, hubo una respuesta maravillosa. Ahora, esto nos lleva a ver realmente la necesidad de haber nacido de nuevo para que la oración y el ayuno realmente sea eficaz. Muchas personas ayunan, pero ese es un ayuno que no tiene ningún valor de carácter espiritual. Más bien es un aspecto eminentemente religioso. Por eso Jesús dijo: no se pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, ni tampoco se echa vino nuevo en un odre viejo, porque ambas cosas se echan a perder. Si vamos nosotros a recibir de Dios una administración en un tiempo de ayuno y oración, necesitamos primero tener un odre nuevo, es decir, haber nacido de nuevo, ser cristianos, nacidos de nuevo, no de nombre, no de palabra, sino tener la experiencia de la regeneración, de la salvación en nuestra vida. Y si Dios nos ha cambiado, ha hecho esa transformación espiritual en nuestra vida, entonces el vino nuevo que vamos a recibir en la oración y en el ayuno se va a conservar, porque tenemos un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo sentimientos, y ha de conservarse. Entonces, y el privilegio de hijos, de poder hablar con nuestro Padre Celestial, se va realmente a concretizar en nuestra vida. Las bondades del ayuno y la oración son múltiples. ¿Qué es entonces el ayuno? El ayuno, en primer lugar, podemos decir, no es un sacrificio que compra el favor divino. Jamás vamos nosotros a comprar con un ayuno o un tiempo de oración y decirle: Señor, yo he ayunado, por lo tanto tú me vas a dar esto. No, no. Dios todo lo hace por gracia, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que no nos equivoquemos. Muchas religiones ayunan
¿Y por qué ayunan? Para comprar misericordia de Dios. Eso básicamente es un irrespeto a Dios, porque estoy diciéndole a Dios que mis obras son las que me van a salvar, no la obra que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. En segundo lugar, el ayuno depende de la gracia de Dios. Si el ayuno llega a tener una respuesta, es porque me estoy sustentando en el favor de Dios. Y dentro del favor de Dios es que yo pueda tener comunión con Él, separar un tiempo de mi vida diaria para estar en oración, en reflexión delante del Señor. Ahora, pero eso es en base a esa gracia, por eso me acerco en tiempo de ayuno y oración, pero también es para tiempos de necesidad. El ayuno es fundamental. Jesús lo practicó. Antes de iniciar su ministerio, Él pasó 40 días en ayuno. Y esto nos habla que si Jesús lo hizo, por supuesto, usted y yo somos necesitados para poderlo realizar. Pidámosle a Dios ese tiempo y vamos a encontrar una respuesta hermosa en el ministerio, en nuestra vida personal, familiar, laboral, nacional. Y es un tiempo también de comunión que alimenta la fe. Cuando tú y yo estamos en tiempo de ayuno, la fe comienza a crecer. Por eso Jesús, cuando le preguntaron por qué los discípulos no habían echado fuera a los demonios, y Él dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Y la respuesta fue por vuestra poca fe, por vuestra incredulidad. Es decir, que el ayuno ayuda a que la fe comience a alimentarse. Si nos encontramos en una crisis, entonces procuremos primero santificarnos, que seamos odres nuevos y luego busquemos a Dios en ayuno y oración y vamos a ver grandes respuestas por parte del Señor. Leamos más de la Biblia, conozcamos más de quién es Jesús, humillémonos, clamemos y Él responderá esa necesidad. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.